Ser Podcast. Las 8 de Hora 25. Ser Podcast. Lo sabe y lo sabemos todos. Antes o después, Luis Rubiales dejará de ser presidente de la Federación Española de Fútbol. Pero cuando él no esté... Fue un beso. Cuando él no esté, estos van a seguir estando. Incluso los dos seleccionadores nacionales. Ellos también aplaudían. ¿Qué tal? Buenas tardes. La última hora es el comunicado emitido por el sindicato FUTPRO y en el que la jugadora Jennifer Hermoso niega que el beso fuera consentido, niega el resto de la versión que hoy ha dado Luis Rubiales. Además, en ese comunicado, las jugadoras de la selección anuncian que no van a volver a una convocatoria si se mantienen los dirigentes de la federación. Joan Jimeno. Es un comunicado firmado por 56 futbolistas, las 23 ganadoras del Mundial y otras 33 futbolistas y exfutbolistas españolas, en el que Jenny Hermoso desmiente la versión de Rubiales, entre comillas la afectada, que dice: quiero aclarar que tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y por supuesto en ningún momento busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho. Las firmantes manifiestan su firme y rotunda condena ante conductas que dicen han atentado contra la dignidad de las mujeres. Las futbolistas esperan respuestas contundentes, piden cambios estructurales reales y sí, tanto Jenny Hermoso como el resto de campeonas del mundo renuncian a ir a la selección española mientras continúen los actuales dirigentes, es decir, Luis Rubiales y toda la estructura federativa que le defiende y le sustenta. El escándalo Rubiales supera ya el ámbito del fútbol, también del deporte, es un asunto de país, es una crisis que implica a toda la sociedad. Aquí no se está tratando de hacer justicia, eso es falso. Se está ejecutando un asesinato social. A mí se me está tratando de matar. Y voy a decir una cosa, más allá de mi situación personal, como español, creo que tenemos que hacer una reflexión de hacia dónde vamos. El presidente de la Federación Española de Fútbol ha comparecido hoy en la Asamblea Extraordinaria con una mezcla de victimismo y arrogancia, de soberbia y machismo, de chulería y desafío. Rubiales no dimite y el gobierno quiere suspenderle cuanto antes. Que si el TAT lo tiene a bien y el Consejo Superior de Deportes está en disposición de hacerlo, ya les puedo anunciar que suspenderemos en sus funciones al señor Rubiales en la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Por cierto, desde las 7:30 hay un partido de Liga en juego, el Las Palmas Real Sociedad. ¿Habrá pasado algo allí? El fútbol masculino, la afición, la grada, no sé, alguien habrá mostrado su opinión sobre este asunto. Luis Quintana. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues ninguna novedad en el estadio de Gran Canaria en relación a la no dimisión de Luis Rubiales. Transcurre aquí la jornada de fútbol con normalidad. Estaba previsto el saque de honor de Misa Rodríguez, reciente campeona del mundo guardameta Gran Canaria del Real Madrid, pero se suspendió, lo alegó el club por causas de fuerza mayor, así que ninguna manifestación hasta ahora en torno a la figura de Luis Rubiales. ¿Y el resultado de momento? Pues por ahora 0-0, minuto 30. Gracias. A las 8:30 Carrusel Deportivo. Hasta entonces nosotros vamos a ir poniendo en orden todo lo que se ha dicho hoy, todo lo que ha pasado hoy, que es mucho, pero antes, y para cerrar esta portada, la confirmación de que la bajada de temperaturas es ya un hecho. Lo ha sido hoy en zonas del norte y se va a ir extendiendo el fin de semana. Jordi Calvo, buenas tardes. Buenas tardes. Será el domingo cuando el descenso ya se notará en todo el país. Respecto a hoy, entre 10 y 15 grados menos. Solo hará un poco de calor en el sur de la península y en Canarias. Mañana todavía calor, más sensación de bochorno que en los últimos días. Tendremos más humedad y el sol dará paso a nubes que durante la tarde dejarán lluvia en forma de chubascos en cualquier punto del interior de la península. Más continuada esta lluvia en el Cantábrico y atención a las tormentas que se formarán en la Ibérica, el Valle del Ebro, los Pirineos y las provincias de Castellón y Valencia, algunas con granizo y fuertes rachas de viento. Y a partir de la madrugada del domingo, lluvia torrencial con aguaceros en Cataluña y Baleares. Siempre. ¿Qué dices, Luis? María, que siempre. Luis, no te entiendo. Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes. ¿Y si el inquilino no paga? Siempre. María, siempre. Y así es. En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro. Si tienes un negocio, benefíciate de las ventajas de serpublicidad.es. Te ayudamos a tener presencia y relevancia anunciándote en las emisoras con mayor audiencia de tu zona.
Diseña tu campaña a medida. Elige precio, público y cuándo y dónde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Impulsamos tu negocio. Aprovecha el sprint de ofertas en Carrefour. Solo hasta el 27 de agosto en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el langostino cocido 40-60 piezas por kilo a 7,49 € el kilo. Y el melón entero piel de sapo a 79 céntimos el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta. Hora 25. Pedro Blanco. ¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir. Ahí está, trincherado en el cargo, arropado por una buena parte de la estructura de la Federación y haciendo una descripción de los hechos que pretende mostrar a Jennifer Hermoso como la provocadora y no la víctima de su abuso. Ella me levantó a mí del suelo. Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo. Y yo le dije, olvídate del penalti. Ella me contestó, eres un crack. Y yo le dije, ¿un piquito? Y ella me dijo, vale. Ya les hemos contado que la propia Jennifer Hermoso niega la versión de los hechos que ha dado hoy Luis Rubiales. Toda la versión de los hechos. Ni el beso fue consentido, ni intentó alzar al presidente de la Federación y las palabras que pone en su boca tampoco las reconoce como suyas. Rubiales ha convertido su discurso también en una especie de acto político contra una parte del gobierno. La señora Yolanda Díaz, la señora Montero, la señora Belarra, el señor Echenique se han referido a esta acción con la palabra vejar, violencia sexual, sin consentimiento, agredir. Por Dios, ¿qué pensarán las mujeres de verdad que han sido agredidas sexualmente? A estas personas que han dicho esto de mí, que están tratando de asesinarme públicamente, me voy a defender, como cualquier español donde se tiene que defender, en los juzgados. Voy a ejercer acciones contra estas personas. Y contra el feminismo. Luis Rubiales también ha tenido palabras contra el falso feminismo, que es como lo ha llamado Rubiales, que por cierto, no ha dudado en utilizar a sus hijas para construir su relato. Hijas, aprenderlo, es una lección de vida. Vosotras sí sois feministas de verdad. No el falso feminismo que hay por ahí. Fue un beso. Tremendo, tremendo, tremendo. Ha sido realmente tremendo lo que se ha vivido esta mañana. Y Rubiales va a seguir en el cargo al menos unos días más. Esta tarde, el secretario de Estado del Deporte, presidente del Consejo Superior, ha confirmado que el gobierno quiere suspenderle de manera temporal en el cargo. No depende de sí mismo para hacerlo, para tomar esta decisión, sino de lo que diga el Tribunal Administrativo del Deporte. Javier Bañuelos. Javier, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Al final el CSD no ha tramitado las 5 denuncias recibidas, entre ellas la de Sumar. Al final el CSD ha armado su propio expediente dirigido al Tribunal Administrativo del Deporte. En él acusan a Luis Rubiales de una falta muy grave. Es el paso previo y necesario que da el gobierno para poder lograr su suspensión. Víctor Francos es el secretario de Estado de Deportes. Señor Rubiales hoy no ha estado a la altura, ni de lo que se esperaba, ni de lo que esperaban las jugadoras de la selección, como hemos podido ver en algunas declaraciones de ellas ya en las últimas horas. Pero en el mejor de los casos, hasta dentro de 6 días no habrá desenlace. El TAS se reúne los jueves, el gobierno le ruega que de forma excepcional lo adelanten al lunes, pero aunque lo hagan, el CSD debe convocar su comisión directiva con un margen de 48 horas. Eso, Pedro, nos sitúa entre el miércoles y el jueves de la semana que viene. A los ojos de la ciudadanía puede parecer que estamos perdiendo algunos días, pero vamos a un proceso complicado, no quiero engañar a nadie, y lo que no quiere este gobierno es encontrarse con impugnaciones o con subterfugios formales que nos lleven al traste con el objetivo final. En palabras del secretario de Estado del Deporte, estamos ante el Me Too español, empujados, dice, por una federación de fútbol que hoy, lejos de resolver la situación, ha avivado la polémica. Hay otra dimensión judicial. Ahora les vamos a contar las novedades de la tarde en torno a la propia federación, que las ha habido y son muy relevantes. Pero digo, hay otra dimensión judicial que ya veremos qué recorrido tiene. Pero de momento, la Fiscalía ha optado por enviar una denuncia contra Rubiales a la Audiencia Nacional. Pedro Jiménez. La Fiscalía no ha abierto una investigación por el caso Rubiales, pero ya da los primeros pasos. En Madrid ha empezado a comunicar a los denunciantes que no es competente para investigar estos hechos, que la ventanilla es la de la Audiencia Nacional, que es donde, en algunos supuestos, tiene competencia para investigar presuntos delitos cometidos en el extranjero, como es el caso. Tal y como les adelantó la SER esta semana, una investigación
por un presunto delito de agresión sexual contra Luis Rubiales no es posible sin la denuncia de Jenny Hermoso y, en cualquier caso, añaden, si ella la presentara a la investigación, no resultaría todo lo fácil que sería aquí en España porque los hechos ocurrieron en Australia. 8 y 10 minutos, 7 y 10 minutos en Canarias. Antón Meana, buenas tardes un día. Buenas tardes, Pedro. Vaya racha, Vaya racha. Vaya días. Bueno, el bochorno, lo decía antes por la intervención de Luis Rubiales, ha tenido algunos efectos retardados en la propia federación. Hemos ido asistiendo esta tarde al goteo de dimisiones de algunos presidentes de federaciones que ya no quieren estar en la Junta, presidentes de federaciones territoriales que por la mañana, antes de que Rubiales hablara, esto conviene destacarlo, por la mañana, antes de que Rubiales hablara, le habían apoyado expresamente. La secuencia que explican a la cadena SER los presidentes de Navarra, Cantabria, Asturias y Las Palmas es la siguiente. Rubiales se reúne con las territoriales pasadas las 11 de la mañana, un poco más tarde de lo previsto. En esa reunión, Rubiales da explicaciones, no les comunica si dimite o continúa y les pregunta uno a uno si le siguen apoyando. Con matices, con alguna reflexión crítica, todos le muestran su apoyo, excepto Arencibia, de Las Palmas, y Del Amo, de Navarra. Este último, Rafa Del Amo, es el único que delante de todos le exige que dimita y automáticamente renuncia Del Amo a su cargo como máximo responsable del fútbol femenino en España. Llega a la asamblea y después de la asamblea el primero que presenta su dimisión es José Ángel Peláez, de la Cántabra. Le sigue después el de Las Palmas y a esta hora se lo están pensando el valenciano, el castellano-manchego y el madrileño, que han convocado a sus juntas para analizarlo en los próximos días. Falta un comunicado o una posición oficial de la Federación Catalana y recordemos que el vasco ayer ya dijo que no venía. Y algunos de ellos, o todos, en fin, no les conozco, no les pongo cara, sería incapaz de identificarles entre los que aplaudían, pero seguro que algunos de ellos, o todos, o muchos de ellos, aplaudían hoy el discurso de Luis Rubiales. Pero además, algunos clubes de la Liga han ido emitiendo comunicados en los que algunos, no todos, han pedido la dimisión de Rubiales. Otros han sido, digamos, menos valientes. Y solo un jugador, Borja Iglesias, ha dicho que, en fin, si le vuelven a llamar, claro, él prefiere apartarse de la selección mientras sigan en su cargo los responsables. Es el gesto más contundente. Borja, el Panda, que ha sido convocado por Luis Enrique, también por Luis de la Fuente, no volverá a la selección mientras la situación en la federación no cambie. Y al margen de comunicados potentes como el del Madrid o como el del Barça, me quedo con el que emite Osasuna, que califica el comportamiento de Rubiales como zafio, grosero y machista. Y tiene frases tan duras como esta: los aplausos escuchados esta mañana en Las Rozas no representan el sentir del fútbol español y retrotraen a épocas pasadas que son sencillamente humillantes para la gran mayoría de las mujeres de nuestro país. Sin duda, sí, el comunicado más contundente porque, en fin, no solo se fija en una de las dimensiones de lo ocurrido, sino que al poner en valor esos aplausos cómplices, sitúa el foco en otra de las realidades. Lo destacamos en portada. Cuando Luis Rubiales no esté, los que aplauden seguirán estando ahí. De momento, a la espera de que pueda haber alguna novedad, ¿no?, con alguno de esos presidentes de las territoriales, y ya nos las irás contando. Correcto. Gracias. Hasta luego, Diana. Jordi Martín, muy buenas tardes. Buenas tardes. Te tenemos aquí, en Barcelona, nos alegramos de verte por aquí. Yo también. Oye, ayúdanos a entender, Jordi, por qué no ha ocurrido lo que se suponía que iba a ocurrir hoy. Es decir, ¿por qué Rubiales no ha dimitido? Podría tener que ver con lo que ha contado ahora Antón, que es que a primera hora de la mañana Rubiales en efecto ha reunido a sus presidentes territoriales y ahí él ha constatado un apoyo general. Por otro lado, Rubiales habría valorado los pros y contras de una eventual dimisión. La dimisión es el final, y sin embargo una inhabilitación temporal de sus funciones, que es ahora a lo que se expone, sitúa el final más a largo plazo en un mar de posibles recursos. Esa suspensión provisional que planea el gobierno para Rubiales por infracción grave, en concreto por abuso de poder, puede ser recurrida en el contencioso administrativo e incluso negada o no finalmente en el Tribunal Administrativo del Deporte. Mejor suspendido que dimitido. Esa habrá sido, seguro, una parte de su reflexión. Gracias, Jordi. Hasta mañana, pues. Hasta luego. La política no ha estado al margen, claro, de lo que pasaba esta mañana. Fundamentalmente a través de las redes sociales, casi exclusivamente a través de las redes sociales. Es viernes, es agosto, en fin, ya saben. El pronunciamiento más sorprendente, el más sorprendente de todos, es el del líder del Partido Popular. En X, en Twitter. 2 tweets. En el primero se hace eco de un supuesto intento de violación, de un supuesto violador beneficiado por la ley del solo sí es sí. En el segundo
esto se llama un hilo, pequeño hilo, en el segundo tuit, añade un simple: hablemos de los actos protagonizados por Luis Rubiales, por supuesto, pero hagámoslo también de esto. Alberto Núñez Feijóo sitúa en el mismo nivel lo ocurrido con un agresor sexual beneficiado supuestamente por la ley del solo sí es sí, y lo que está ocurriendo con Luis Rubiales. Sitúa al mismo nivel a todas las víctimas. Y de hecho, revisando su cuenta de Twitter, esa línea, una sola línea, es todo lo que ha dedicado a lo que ocurrió en esa final, después de la final entre Luis Rubiales y Jennifer Hermoso. En fin, vamos a saber qué es lo que se ha dicho. Lucía Barbero. No ha habido más reacciones desde el PP. Desde el PSOE, la recién nombrada presidenta del Congreso, en un tuit definía como intolerable lo ocurrido. También han reaccionado hace unos pequeños minutos el ministro de Deporte. Ni el presidente de la Federación Española de Fútbol, ni la Asamblea Extraordinaria de la Federación Española de Fútbol han procedido a lo que era obvio y una exigencia muy mayoritaria de la sociedad española: declararse incompatible con cualquier muestra de machismo. También lo hacía la ministra portavoz Rivera, que decía esto. Porque lo que hemos visto hoy en las declaraciones del señor Rubiales no han sido en absoluto edificantes. Y en Sumar, Yolanda Díaz ha reaccionado mediante varios tuits. La portavoz de su partido lo ha hecho en La Sexta. Solicitan ambas la suspensión cautelar de Rubiales. Queremos que esto sea el comportamiento que tengan los jefes, los compañeros de trabajo de nuestras hijas, de nosotras mismas. Yo creo que la respuesta es muy obvia. Este no era el corte, ¿lo escuchamos bien? Bueno, no pasa nada, ya has contado lo que están diciendo. No te preocupes, hemos escuchado a la ministra Robles, a la ministra Rivera, hemos escuchado también al ministro Miquel Iceta, y el último tuit, el último pronunciamiento es el del líder del Partido Popular, que está siendo especialmente comentado, porque lo merece, ¿eh? Desde luego, lo pueden buscar y lo encontrarán en las redes sociales. Más movimientos relevantes de esta tarde. La Federación recibe decenas de millones de euros cada año de sus patrocinadores. Algunos han empezado a intentar apartarse de Rubiales y de su equipo. Por ejemplo, Iberia, la compañía Iberia, que ha sido la primera en respaldar, dice, las medidas oportunas para preservar los derechos y la dignidad de los deportistas. Jordi Fábrega. Sí, Iberia es uno de los 4 patrocinadores de la Federación Española de Fútbol, junto al Conviajes, TCL y Cervezas Victoria. Ha sido el primero en emitir un comunicado en sus redes sociales en el que, como dices, apoya medidas oportunas y pertinentes para preservar los derechos y la dignidad de las y los deportistas. El resto de patrocinadores de momento no se han pronunciado, aunque sí se apuntaron a felicitar a las campeonas cuando el domingo ganaron el Mundial en Australia. Sí sabemos que se va a pronunciar el patrocinador principal de la selección española de fútbol femenina, que es Iberdrola. Iberdrola va a pedir que se solucione el caso Rubiales cuanto antes. Hay que recordar que en total la federación recibe de todos sus patrocinadores alrededor del 20% de sus ingresos. Estamos hablando de unos 75 millones de euros, según el presupuesto que publicó la propia Federación Española de Fútbol para este año 2023. Y desde el pasado domingo, una buena parte del periodismo internacional no ha dejado de mirarnos, y claro, hoy lo han vuelto a hacer con el mismo espanto que nosotros. Los principales medios hablan de Rubiales, de su beso, de sus excusas, y los ha estado leyendo y escuchando y viendo Fran Rodríguez. La prensa internacional está siguiendo de cerca el escándalo de Rubiales. En los medios alemanes, el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung califica el discurso de Rubiales como una extraña perorata y defiende que las futbolistas no son un trozo de carne ni mercancía para hombres influyentes como Rubiales. Der Spiegel, por su parte, tacha a Rubiales de ser el hombre del que toda España se avergüenza. En Francia, el diario Le Monde dice que el beso forzado a Jenny Hermoso es el símbolo de un machismo trasnochado que ensombrece la increíble victoria de la selección española en el Mundial. En Gran Bretaña, la BBC también se ha hecho eco del escándalo de Rubiales y Sky News incluso ha interrumpido su programación para contar la negativa de Rubiales a dimitir y la denuncia abierta por el gobierno español. Mientras, The Guardian dice que Rubiales tiene unas bolas de latón enormes y tintineantes y que parece que con las críticas al presidente de la Federación las cosas parece que están cambiando en España. En la prensa italiana, el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, la Gazzetta titula que Rubiales está pagando el precio de su beso forzado a Jenny Hermoso, mientras que en la televisión pública inciden en la importancia del expediente disciplinario abierto por la FIFA. Al otro lado del mundo, en Estados Unidos, medios como la CNN o ABC
También han informado sobre las críticas generalizadas al comportamiento de Rubiales y el New York Times habla abiertamente de cómo su sexismo ha empañado la gesta de la selección española. Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Si quieres estar a la última en tu hogar, consigue un 15% de descuento adicional en una gran selección de artículos de hogar y bricor. Así son las ofertas límite en El Corte Inglés, del 24 al 27 de agosto en tienda web y app. Este es un mensaje para todos los oyentes de radio y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio, el más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti. Aprovecha el sprint de ofertas en Carrefour. Solo hasta el 27 de agosto en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el langostino cocido 40-60 piezas por kilo a 7,49 € el kilo. Y el melón entero piel de sapo a 79 céntimos el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta. Hora 25. Pedro Blanco. Vamos a sumar otras historias del día, como un caso más de violencia machista ocurrido en Chipiona. Nos lo va a contar Jaime Navarro. La delegación del Gobierno ya ha confirmado un nuevo caso de violencia machista. Se trata de una mujer de 63 años que fue asesinada el pasado 23 de agosto en la localidad gaditana de Chipiona, resultando detenida su pareja como presunto autor de los hechos, y que ya eleva a 13 las víctimas mortales por violencia de género en Andalucía en lo que llevamos de año, frente a las 11 del año pasado. El supuesto autor de 73 años de edad se encuentra en dependencias policiales para la instrucción de diligencias y será puesto a disposición judicial durante el día de mañana sábado. Todavía nos quedamos con el foco puesto en Andalucía porque hoy la Policía Nacional ha dado los detalles del que es el mayor alijo de cocaína en la historia de nuestro país. Rubén García. La operación se inició el pasado mes de julio cuando se tuvo conocimiento de que una organización criminal internacional pretendía introducir droga en España. Droga que fue hallada el pasado miércoles en un contenedor refrigerado procedente de Ecuador y con destino a Portugal. El inspector jefe del Audico Central, Alberto Morales, ha confirmado que de momento no se han producido detenciones, pero que la investigación sigue abierta. No, por ahora no. La investigación sigue abierta, tenemos más vías de investigación. Ten en cuenta que es una red que opera internacionalmente y que, lógicamente, los principales responsables no están aquí en España. Están en terceros países sobre los cuales se está llevando a cabo y se continúa llevando a cabo la investigación. Son más de 9 toneladas de cocaína. Para las autoridades, este hallazgo es el más importante en la historia de España en la aprehensión de este tipo de droga. Los equipos de investigación han encontrado las cajas negras del avión privado en el que viajaba el líder del grupo Wagner cuando se estrelló. Sigue sin haber hechos ciertos sobre qué pudo ocurrir, más allá de que el Kremlin dice que no ha tenido nada que ver con ese accidente. Nos lo cuenta Victoria García. El comité que se encarga de la investigación del accidente de avión en el que murió Prigozhin, el jefe de los Wagner, anuncia que han encontrado las cajas negras del aparato y que se siguen recogiendo restos humanos de los ocupantes, pero están desintegrados y será necesario realizar análisis genéticos moleculares para identificarlos. Le preguntaban a Peskov, el portavoz de Putin, hoy en la comparecencia diaria ante los medios, si el Kremlin estaba detrás del ataque al avión de Prigozhin. Eso es todo mentira, teorías especulativas de Occidente. Hay que esperar a la investigación que ya está en marcha y no tardará mucho. Quien también se ha pronunciado es Alexander Lukashenko, el presidente bielorruso y el mayor aliado de Putin. Ha dicho que conoce a Putin y que por eso no puede imaginar que lo haya hecho o que sea culpable, aunque añade que no puede decir quién lo hizo. También se ha pronunciado el portavoz del Pentágono norteamericano. Ha dicho que no hay evidencias de que el avión cayera tras ser derribado por el disparo de un misil. Y es relevante lo que hoy ha anunciado la Reserva Federal porque marcará el camino de los demás. Más subidas de tipos para contener los precios. Lidia Ramón. En septiembre los bancos centrales tienen que decidir si vuelven a subir los tipos de interés y en Estados Unidos parece que será así. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, cree que las subidas aprobadas hasta ahora no son suficientes para conseguir que la inflación se estabilice en niveles bajos. Estamos preparados para subir más los tipos de interés si es necesario, ha dicho en el encuentro anual de banqueros centrales en Wisconsin, pero no ha aclarado si aprobarán este incremento ya en septiembre o si esperarán a octubre. También la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, dice que hay que seguir actuando contra la inflación. Y que el trabajo no ha terminado.
Bueno, pues estas son otras de las noticias, ahora ampliaremos algunas más, que hay que añadir a la gran noticia del día. Y por eso también quedan en un plano relativamente secundario. 8:25. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.